Mi familia me obligó a pagar renta a los 14 años mientras idolatraban a mi hermano, pero cuando descubrí que robaron $50 de mi fondo universitario para pagar sus deudas, mis abuelos los expusieron, y ahora triunfo en la mejor universidad del país, mientras ellos perdieron todo. Tengo 18 años, estudio arte en la mejor universidad del país, y todavía me cuesta creer que llegué aquí después de todo lo que pasó con mis padres. O sea, cuando digo que me trataron mal, no estoy exagerando ni siendo dramática. Literalmente me usaron como su cajero personal mientras idolatraban a mi hermano Zachary como si fuera un dios que caminaba entre mortales. Supongo que debería empezar por el principio, cuando tenía como 5 años, porque ese fue el momento en que me di cuenta de que algo andaba muy mal en mi familia, aunque claro, a esa edad no tenía las palabras para explicarlo. Era Navidad, ¿sabes? Y yo estaba súper emocionada porque había este regalo enorme debajo del árbol con mi nombre. Recuerdo que era una caja gigante envuelta en papel dorado, y yo pensaba que era lo más increíble del mundo porque era claramente más grande que cualquier otro regalo ahí. Zachary tenía 13 años en ese momento y había pedido algún videojuego o algo así, no recuerdo. Exactamente. La cosa es que cuando llegó el momento de abrir los regalos, yo corrí hacia esa caja grande, y estaba a punto de romper el papel cuando mi padre literalmente me la arrancó de las manos. Tipo, me la quitó de un jalón y dijo, «Espera, creo que este es para Zachary», y yo me quedé ahí parada como, «¿Qué acabas de hacer?» Resulta que el regalo era mío. Tenía mi nombre y todo. Pero mi padre decidió que como Zachary se veía un poco decepcionado con sus regalos, él merecía tener el mío. Me dieron en cambio una muñeca barata que claramente habían comprado de última hora, y yo lloré el resto del día mientras Zachary abría mi regalo como si nada hubiera pasado. Pero aquí viene la parte que cambió todo. Mis abuelos estaban ahí ese día, y vieron toda la escena. Mi abuela, que en paz descanse porque murió hace 2 años, me abrazó y me dijo bajito al oído, «No te preocupes, mi amor, nosotros siempre estaremos aquí para ti». Y tipo, cumplieron esa promesa de una manera que ni siquiera podía imaginar en ese momento. Una semana después de esa Navidad horrible, recibí un paquete enorme de parte de mis abuelos. Era una casita de juguete para el jardín, ¿sabes? De esas que parecen casitas de perro pero más grandes y bonitas. Mis padres se pusieron furiosos porque dijeron que era un regalo demasiado extravagante y que mis abuelos me estaban malcriando. Pero la verdad es que esa casita se convirtió en mi refugio durante años. Me la llevé cuando me mudé con ellos hace meses, y todavía la tengo. Es como un símbolo de que alguien sí se preocupaba por mí cuando mis propios padres no lo hacían. Avancemos un poco en el tiempo, porque las cosas solo empeoraron conforme crecí. Cuando tenía 13 años, mis padres decidieron que necesitábamos mudarnos a una casa más grande y más cara. ¿La razón? Zachary iba a empezar la universidad y necesitaba un espacio adecuado para venir a visitarnos durante las vacaciones. Sí, leíste bien, nos mudamos a una casa que apenas podíamos pagar para que mi hermano tuviera una habitación bonita cuando viniera de visita. Yo básicamente viví en un cuarto diminuto, que era más como un closet con ventana, pero Zachary tenía una suite completa con baño propio y todo. Mis padres son profesores universitarios, los dos, entonces ganaban bien, pero tampoco éramos millonarios, y aún así, decidieron gastar una fortuna en esta casa nueva solo por Zachary. Ese mismo año, para su cumpleaños, o no sé si fue Navidad otra vez, yo ahorré mi domingo durante meses para comprarle a Zachary un reloj que había visto que le gustaba. Costó como $200, lo cual para mí a los 13 años era una fortuna absoluta. Lo envolvé súper bonito y se lo di, y él parecía genuinamente contento, me abrazó y todo. Pero entonces mi padre lo vio y dijo, «Ese reloj es demasiado para ella». Claramente lo robó o hizo algo inapropiado para conseguir el dinero. Me acusó de ser una ladrona enfrente de toda la familia, extendida que estaba ahí, y le quitó el reloj a Zachary para devolverlo a la tienda. Zachary ni siquiera me defendió, solo se encogió de hombros como diciendo, «Bueno, ¿qué se le va a hacer?». Lloré tanto esa noche que mis abuelos, que otra vez estaban presentes porque gracias a Dios siempre venían a las reuniones familiares, me llevaron a su casa por una semana para que me calmara. Pero espera, porque aquí es donde las cosas se ponen realmente turbias. Cuando cumplí 14 años, mis padres me sentaron en la mesa de la cocina y me dijeron, básicamente, que ya era lo suficientemente mayor para empezar a contribuir financieramente a la familia. Mi madre dijo, «Tienes 14 ahora. Es hora de que aprendas responsabilidad y valores. Así que a partir de mañana, vas a trabajar medio tiempo y vas a pagar tus propios gastos». Y cuando digo gastos, me refiero a todo: mi ropa, mis útiles escolares, mi comida más allá de lo básico, mis productos de higiene, literalmente todo.
Mientras tanto, Zachary seguía recibiendo dinero ilimitado de ellos para su universidad, sus salidas, sus caprichos, lo que sea que quisiera. La hipocresía era tan obvia que hasta dolía, pero ¿qué podía hacer yo? Tenía 14 años. Entonces conseguí un trabajo en una cafetería cerca de mi escuela. Trabajaba como 20 horas a la semana después de clases y los fines de semana. Era agotador, llegaba a casa a las 9 de la noche algunos días, y todavía tenía que hacer tarea, pero no tenía opción porque si no trabajaba, simplemente no tenía nada. Mis padres literalmente dejaron de comprarme ropa nueva, así que tuve que usar la misma ropa gastada durante años hasta que pude ahorrar suficiente para comprarme algo. Mientras tanto, veía a Zachary llegar a casa con bolsas de ropa de marca que mis padres le habían comprado, y nadie veía nada malo en eso. Las cosas llegaron a un punto insostenible cuando mis abuelos se enteraron de que me habían puesto a trabajar. Fueron a la casa y tuvieron una discusión enorme con mis padres, gritando y todo. Mi abuelo dijo algo como: «Están abusando de esta niña. Esto no es enseñarle responsabilidad, esto es explotación». Y mi padre respondió: «Es nuestra hija y nosotros decidimos cómo criarla». Entonces mis abuelos les dieron un ultimátum: «Si siguen tratándola así vamos a llamar a servicios sociales». Y mi madre se puso histérica diciendo que ellos no tenían derecho a amenazarlos. Al final llegaron a un acuerdo horrible. Yo podía seguir trabajando, pero ahora tenía que empezar a pagar renta por vivir en mi propia casa. Sí, renta. A los 14 años. Mis abuelos trataron de impedirlo, pero mis padres básicamente dijeron: o paga renta o se muda. Y yo no quería dejar la escuela donde tenía mis amigos. Entonces acepté. Pagaba $300 al mes de renta, lo cual era como el 60% de lo que ganaba en la cafetería. El resto lo usaba para mis gastos personales y trataba de ahorrar algo, aunque era casi imposible. Mis padres me trataban como una inquilina, no como su hija. Tenía que avisar si iba a llegar tarde. Tenía que limpiar áreas comunes como si fuera una extraña viviendo ahí. Tenía reglas absurdas que Zachary nunca tuvo que seguir. Y lo peor es que mis padres usaban ese dinero de la renta para sus propios lujos. Salían a cenar a restaurantes caros o se compraban cosas innecesarias, mientras yo comía fideos instantáneos en mi cuarto. Zachary, por su parte, terminó la universidad y se casó con su novia en Las Vegas. Fue una boda sorpresa. Se escaparon y se casaron sin decirle a nadie. Cuando mis padres se enteraron, se pusieron furiosos. Mi madre lloró durante días, diciendo que Zachary había arruinado su vida, que esa chica no era suficientemente buena para él, que cómo se atrevía a casarse sin su bendición. Empezaron a llamarlo constantemente, a mandarle mensajes diciéndole que cometió un error, a tratar de convencerlo de que se divorciara. Y la cosa es que, por primera vez en su vida, Zachary les estaba diciendo que no, que él amaba a su esposa y que iban a tener que aceptarlo. Pero mis padres no paraban, y esto fue como un año de acoso constante hacia él y su esposa. Eventualmente, no sé exactamente qué pasó porque nadie me contaba nada, pero Zachary se divorció. Mis padres estaban felices, celebrando como si hubieran ganado la lotería, pero Zachary se veía destrozado las pocas veces que lo vi después de eso. Entonces llegamos al año pasado, cuando cumplí 18. Estaba en mi último año de preparatoria, a punto de graduarme, y tenía exámenes finales súper importantes que básicamente determinaban si iba a poder entrar a una buena universidad. Estaba estudiando día y noche, porque, ya sabes, a diferencia de Zachary, yo no tenía el privilegio de que mis padres pagaran todo automáticamente, así que necesitaba becas y buenas calificaciones para tener alguna oportunidad. Una tarde llegué de trabajar en la cafetería, a las 8 de la noche, súper cansada y lista para estudiar un poco antes de dormir, y encontré todas mis cosas en cajas en el pasillo. Todas. Mi ropa, mis libros, mis materiales de arte que tanto me costó comprar, todo empacado. Mi padre estaba parado ahí con los brazos cruzados y dijo: «Zachary necesita tu cuarto. Tienes hasta mañana para irte». No podía creerlo. O sea, literalmente no procesaba lo que estaba pasando. Le dije: «Tengo finales en 2 semanas. ¿En serio me estás corriendo ahorita?» Y él solo repitió: «Tienes hasta mañana». Resulta que Zachary había terminado su divorcio y estaba deprimido. Entonces mis padres decidieron que él necesitaba volver a casa para recuperarse, y como mi cuarto era técnicamente el cuarto de invitados que yo había estado rentando, sus palabras, no mías, ellos tenían todo el derecho de pedirme que me fuera. Intenté razonar con mi madre, le supliqué que me dejara quedarme al menos hasta después de los exámenes, pero ella dijo: «Deberías estar agradecida de que te dejamos quedarte tanto tiempo. Muchas chicas de tu edad ya viven solas». Llamé a mis abuelos llorando,
tipo histérica. Y ellos llegaron en menos de media hora. Hubo otra discusión gigante. Mi abuelo le gritó a mi padre cosas que nunca había escuchado. Palabras súper fuertes sobre cómo era el peor padre del mundo. Y mi abuela me abrazaba mientras yo no paraba de temblar. Al final, mis abuelos dijeron, ya basta. Se viene a vivir con nosotros permanentemente, y ustedes no van a volver a molestarla. Empacamos todo esa misma noche, y me mudé con ellos. Fue la mejor y la peor noche de mi vida al mismo tiempo. Mejor porque finalmente estaba saliendo de ese infierno. Peor porque me di cuenta de que mis propios padres me habían abandonado literal y emocionalmente. Vivir con mis abuelos fue como descubrir cómo se supone que debe ser una familia normal. Me preparaban el desayuno, preguntaban cómo había estado mi día, me ayudaban con la tarea sin hacerme sentir estúpida. Me abrazaban cuando estaba triste. Cosas básicas que mis padres nunca hicieron. Pude concentrarme en mis finales y los pasé todos con excelentes calificaciones, algo que definitivamente no habría logrado si me hubiera quedado con mis padres. Pero como 3 semanas después de que me mudé, mis padres aparecieron en la casa de mis abuelos tocando la puerta como locos. Mi abuelo abrió y ahí estaban, viéndose desesperados y súper incómodos. Dijeron que necesitaban hablar con mis abuelos urgentemente sobre un asunto financiero. Resulta que, y esto es lo más patético del mundo, sin mi renta de $300 al mes, ellos no podían pagar la hipoteca de su casa cara y grande. ¿Puedes creerlo? Profesores universitarios con 2 sueldos no podían pagar su casa sin la renta que le cobraban a su hija menor de edad. Vinieron a pedirle dinero prestado a mis abuelos, tipo rogando literalmente, diciendo que si no pagaban la hipoteca, iban a perder la casa. Mi abuelo los dejó entrar solo para que yo pudiera escuchar lo que venía después, y me alegro de haberlo hecho porque lo que pasó fue épico. Mis abuelos se sentaron en su sala, súper calmados, y mi abuelo dijo, no les vamos a dar dinero. De hecho, tenemos algo que decirles. Resulta que mis abuelos habían cambiado su testamento. Antes habían planeado dividir todo equitativamente entre mis padres y mis tíos, pero después de años de ver cómo me trataban, decidieron que la parte que le correspondía a mis padres ahora iba a ser completamente para mí. Estamos hablando de una cantidad considerable, tipo suficiente para comprar una casa, y más, aunque obviamente no voy a ver ese dinero hasta que ellos ya no estén, lo cual espero que sea dentro de muchos años. Mis padres se quedaron en shock total. Mi madre empezó a gritar que eso era injusto, que ellos eran sus hijos y merecían esa herencia, y mi padre dijo algo como, esa niña malagradecida nos ha estado envenenando contra nosotros. Mi abuela, que normalmente era la más dulce y callada del mundo, se levantó y le dijo a mi madre, la única persona malagradecida aquí eres tú, trataste a tu propia hija como basura durante años, y ahora vienes a pedir dinero como si nada. Mis padres intentaron seguir discutiendo, pero mi abuelo los sacó de la casa, literalmente los empujó fuera y cerró la puerta. Después de que se fueron, mis abuelos me abrazaron y me dijeron, ese dinero es para tu futuro, para tu universidad, para que nunca dependas de nadie que te trate mal. Lloré durante horas, pero eran lágrimas de alivio y gratitud, no de tristeza. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa. Apliqué a varias universidades de arte porque siempre me había gustado pintar y dibujar, era mi escape durante todos esos años horribles, y conseguí entrar a la mejor escuela de arte del país, literalmente la mejor. Cuando recibí la carta de aceptación, no podía creer que era real. Tipo, tuve que leerla como 10 veces para convencerme. Mis abuelos lloraron de felicidad y dijeron que ellos pagarían toda la matrícula, que no me preocupara por el dinero, que solo me enfocara en ser la mejor artista que pudiera ser. Mientras tanto, mis padres perdieron su casa porque no pudieron pagar la hipoteca, tuvieron que mudarse a una zona mucho más modesta y barata, y aparentemente Zachary se fue a vivir solo en un apartamento pequeño. Pero aquí viene algo que no esperaba. Como 2 meses después de que me aceptaran en la universidad, Zachary me contactó. Me mandó un mensaje pidiendo si podíamos hablar, y honestamente, mi primer instinto fue ignorarlo, pero algo me dijo que le diera una oportunidad. Nos vimos en un café neutral, ninguno de los dos quería ir a casa del otro, obviamente, y él se veía mal. No mal físicamente, pero tipo cansado, derrotado. No era el Zachary seguro y mimado que recordaba. Me dijo que necesitaba pedirme dinero prestado, que estaba en una situación difícil porque estaba esperando un hijo con una nueva chica que había conocido y no tenía suficiente dinero para la boda que querían hacer. Le dije, ¿de verdad vienes a pedirme dinero después de todo lo que pasó? Y él bajó la mirada y dijo, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero no sé a quién más recurrir. Mamá y papá no tienen dinero ahora. Ahí fue cuando algo hizo clic en mi cabeza.
Tipo, me di cuenta de que él también era una víctima de nuestros padres de cierta manera, solo que de forma diferente. Entonces le dije, antes de que hablemos de dinero, necesito que me digas la verdad sobre tu divorcio. ¿Qué pasó realmente? Y ahí fue cuando Zachary finalmente se desmoronó. Me contó que nuestros padres literalmente habían acosado a su exesposa constantemente. Le llamaban a su trabajo, le mandaban mensajes horribles, le decían que no era suficientemente buena para él, que iba a arruinar su vida. Le hacían la vida imposible hasta que finalmente ella dijo, no puedo más con tu familia. O eliges entre ellos o yo. Y él, siendo el hijo favorito que nunca había tenido que enfrentarse a nuestros padres, eligió mal. Se divorció para hacer felices a nuestros padres, y ahora se daba cuenta de que había perdido a la persona que realmente lo amaba, por dos personas que solo lo amaban mientras él hacía lo que ellos querían. Le dije, Zachary, no te voy a dar dinero. Y antes de que pudiera interrumpirme, agregué, pero no porque no te quiera ayudar, sino porque tú necesitas aprender lo que yo aprendí a la fuerza, que nuestros padres son tóxicos y que necesitas alejarte de ellos completamente. Si les sigues pidiendo dinero, si sigues dejando que te controlen, nunca vas a ser feliz. Él se quedó callado por un rato largo y luego dijo, tienes razón, siempre has tenido razón, y lo siento. Siento mucho no haberte defendido nunca. Siento haber sido parte del problema. Fue la primera vez que alguien de mi familia nuclear me pedía disculpas sinceras, y lloré ahí, mismo en el café sin importarme quién me viera. Pero la cosa no terminó ahí, porque Zachary hizo algo que nunca pensé que haría, fue a confrontar a nuestros padres. No sé exactamente qué les dijo porque no estuve ahí, pero según lo que me contó después, básicamente les dijo que ellos habían arruinado su matrimonio, que lo habían convertido en alguien dependiente e inútil, y que necesitaba alejarse de ellos para poder ser una mejor persona y un mejor padre para su hijo que venía en camino. Nuestros padres, predeciblemente, se pusieron furiosos y le dijeron que era un malagradecido igual que yo. Pero Zachary esta vez no se echó para atrás. Se fue y cortó contacto con ellos casi completamente. Supongo que de vez en cuando hablan, pero ya no tiene esa relación codependiente que tenían antes. Después de que perdieron la casa y se mudaron a su apartamento pequeño en una zona de bajos ingresos, mis padres hicieron algo que todavía me parece increíblemente estúpido y mezquino. Publicaron en Facebook un post largo y dramático sobre cómo su hija ilegítima, o sea, yo, había destruido su familia, que era una mentirosa y manipuladora, que había envenenado a mis abuelos contra ellos, básicamente una novela completa de mentiras. El post era público, entonces lo vieron todos sus amigos, colegas de la universidad donde trabajan, familia extendida, todo el mundo. Pero aquí está la cosa, nadie les creyó. Tipo, 0 personas. Todos los comentarios eran de gente defendiéndome porque, sorpresa, muchas personas habían visto durante años cómo me trataban y sabían la verdad. Colegas de ellos comentaron cosas como, he visto cómo tratan a esa niña en eventos sociales y es vergonzoso. Familia extendida dijo, siempre supimos que favorecían a Zachary de manera enfermiza. Incluso vecinos antiguos escribieron, esa niña trabajaba y pagaba renta a los 14 años mientras ustedes malcriaban al otro hijo. Fue una humillación pública épica para mis padres, y eventualmente tuvieron que borrar el post. Pero todavía había más por descubrir, y esto fue lo que finalmente me hizo decidir que nunca iba a perdonar a mis padres. Mis abuelos estaban revisando algunos documentos financieros viejos, y descubrieron que ellos habían establecido un fondo educativo para mí cuando nací. Habían estado depositando dinero regularmente durante años, suficiente para cubrir una universidad completa y más. El plan era que cuando yo cumpliera 18, ese dinero estaría disponible para mi educación. Pero cuando mis abuelos intentaron acceder al fondo para pagar mi universidad de arte, descubrieron que estaba casi vacío. Mis padres, que tenían control sobre el fondo hasta que yo fuera mayor de edad, habían estado sacando dinero durante años. No para mi educación, no para emergencias, sino para sus propios lujos, para las vacaciones caras que tomaban, para los regalos extravagantes que le compraban a Zachary, para sus salidas a restaurantes caros. Básicamente robaron mi fondo educativo y lo gastaron en ellos mismos. Mis abuelos estaban furiosos, tipo más enojados de lo que los había visto nunca. Hablaron con un abogado sobre posibles acciones legales, pero resulta que técnicamente mis padres tenían permitido usar el dinero del fondo para gastos relacionados con mi crianza, y como yo vivía con ellos, había una zona gris legal. Además, el proceso legal iba a ser largo, caro y estresante, entonces decidimos que no valía la pena. En cambio, mis abuelos simplemente cubrieron toda mi matrícula de su propio bolsillo y dijeron, esto es lo que deberíamos haber hecho desde el principio, no confiar en esos dos.
Pero el daño emocional de saber que mis padres literalmente me robaron mi futuro educativo fue devastador. Tipo agregó otra capa de traición a una montaña ya gigante de traiciones. Zachary me volvió a contactar unas semanas después y me dijo que quería reconstruir nuestra relación, que quería que yo conociera a su novia y eventualmente a su hijo cuando naciera. Me dijo, sé que fui un hermano horrible, sé que te fallé en todos los sentidos posibles, pero estoy tratando de ser mejor y me gustaría que fuéramos familia de verdad, no la familia falsa y tóxica que teníamos antes. Y la verdad, después de pensarlo mucho, decidí darle una oportunidad. No porque lo haya perdonado completamente, porque todavía hay resentimiento ahí, pero porque vi que realmente estaba tratando de cambiar y de alejarse de los patrones tóxicos de nuestros padres. Ahora hablamos regularmente. He conocido a su novia que parece una persona genuinamente buena, y estoy planeando ser tía cuando nazca el bebé en unos meses. En cuanto a mis padres, los corté completamente. No respondo sus llamadas, no leo sus mensajes, no existen en mi vida, bloqueé sus números, sus redes sociales, todo. Al principio intentaban contactarme a través de otros familiares, mandando mensajes tipo, tu madre está enferma, y te extraña, o tu padre quiere disculparse, pero yo sabía que eran manipulaciones. Entonces, le pedí a toda mi familia extendida que dejaran de ser intermediarios. La mayoría lo entendió y me apoyó. Algunos pensaban que estaba siendo muy dura, pero honestamente no me importa la opinión de gente que no vivió lo que yo viví. Ahora estoy en mi primer año de universidad, y es literalmente un sueño hecho realidad. Mis profesores dicen que tengo talento real, que podría tener una carrera seria como artista si sigo trabajando duro. Vivo en un dormitorio bonito en el campus, tengo amigos increíbles que me tratan con respeto y cariño, estoy aprendiendo técnicas nuevas todos los días, y creando arte que realmente significa algo para mí. Mis abuelos vienen a visitarme cada 2 semanas más o menos, traen comida casera, y nos quedamos charlando por horas. Mi abuela siempre llora un poquito cuando se va porque dice que está muy orgullosa de la mujer en la que me he convertido a pesar de todo. Estoy planeando mi primera colección profesional de pinturas para una exhibición que la universidad organiza para estudiantes destacados, y ya decidí que voy a dedicar toda la colección a mis abuelos. Cada pintura va a representar un momento en que ellos estuvieron ahí para mí, cuando mis padres no lo estuvieron, desde esa primera casita de juguete cuando tenía 5 años hasta el día que me ayudaron a mudarme al dormitorio de la universidad. La voy a llamar La familia que eliges, porque aprendí que la familia no es solo sangre, es quien está ahí cuando realmente lo necesitas, quien te levanta cuando caes, quien celebra tus éxitos sin envidia ni condiciones. A veces todavía tengo pesadillas sobre vivir con mis padres, sobre pagar renta en mi propio cuarto, o sobre mi padre quitándome ese regalo de Navidad. Voy a terapia en el centro de salud de la universidad, y está ayudando bastante. Tipo, estoy procesando todo ese trauma de maneras más saludables. Mi terapeuta dice que es normal tener sentimientos complicados sobre todo esto, que puedo estar enojada y triste y aliviada todo al mismo tiempo, y que no tengo que perdonar a nadie si no quiero hacerlo. Eso me ayuda mucho porque siempre hay gente que dice, pero son tus padres, deberías perdonarlos, y la verdad es que no. No tengo que perdonar abuso sistemático, solo porque compartimos ADN. Zachary me llamó la semana pasada para decirme que su hijo nació. Es un niño sano y hermoso. Y me preguntó si quería conocerlo. Le dije que sí, pero que necesitaba tiempo, que todavía estoy procesando todo, y no quiero proyectar mis problemas en un bebé inocente. Él lo entendió completamente, y dijo que cuando esté lista, él y su novia me recibirán con los brazos abiertos. Me contó también que nuestros padres intentaron ir al hospital cuando nació el bebé, pero él no los dejó entrar. Les dijo que no iban a tener acceso a su hijo hasta que pudieran admitir todo el daño que causaron y buscar ayuda profesional, lo cual probablemente nunca va a pasar, porque son demasiado orgullosos. Pero me alegra que Zachary esté poniendo límites. Significa que realmente está cambiando, y que ese niño no va a crecer en el mismo ambiente tóxico en el que nosotros crecimos. La última vez que supe algo de mis padres fue hace como un mes, cuando una prima me contó que mi madre sigue diciéndole a quien quiera escuchar que yo soy una hija horrible, que los abandonó en su momento de necesidad. Aparentemente perdieron algunos amigos cercanos, que se cansaron de escuchar sus quejas y victimización constante, y su reputación en la universidad donde trabajan está dañada porque la gente sabe cómo trataron a sus hijos. Parte de mí siente lástima por ellos, tipo, imagina llegar a los 50 años y darte cuenta de que perdiste a tus 2 hijos y tu reputación por ser controladores y abusivos. Pero la mayoría de mí simplemente no siente nada. Es como si fueran extraños que conozco de vista, pero que no tienen impacto real en mi vida.
Estoy enfocada en mi futuro ahora, en mi arte, en mis estudios, en las relaciones saludables que estoy construyendo con Zachary y con mis abuelos. El próximo semestre voy a tomar una clase de escultura que me emociona muchísimo, y también me inscribí en un programa de intercambio que me llevaría a Italia por un verano para estudiar arte renacentista. Mis abuelos ya dijeron que van a ayudarme con los costos del viaje porque quieren que tenga todas las oportunidades que mis padres nunca me dieron. A veces me detengo y pienso en lo diferente que sería mi vida si no hubiera tenido a mis abuelos. Y honestamente, no sé si habría sobrevivido emocionalmente. Ellos me salvaron en todos los sentidos en que una persona puede ser salvada. Supongo que si hay algo que aprendí de todo esto es que nunca debes quedarte en un lugar donde no te valoran. No importa si es familia, trabajo, amistad o lo que sea. La vida es demasiado corta para gastarla, tratando de ganarte el amor de personas que nunca te van a amar de la manera que mereces. Y también aprendí que está bien alejarte de la toxicidad, que no te hace mala persona cortar lazos con gente que te lastima constantemente, incluso si esa gente te dio la vida. Al final del día, tú decides quién es tu familia, quién merece estar en tu círculo, quién tiene acceso a tu energía y tu amor. Y yo decidí que mis padres ya no merecen ningún espacio en mi vida, y esa decisión me ha dado más paz de la que jamás tuve viviendo bajo su techo pagando renta por existir.